Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas de donde sea que nos hayan encontrado y bienvenidos a este taller de Latinoamérica que se enfoca en la salud en las escuelas y la CNT, y hoy nos vamos a enfocar en la prevención y el control de las CNTs. Les quiero recordar que tenemos interpretación disponible para todos ustedes y que tendremos interpretación al español, al inglés y al portugués, y la mayor parte del evento se llevará a cabo en español, pero habrá interpretación al inglés y al portugués, y como pueden ver en la diapositiva hay un botón en la parte baja de su pantalla y pueden elegir el idioma que prefieran. Yo me llamo María Lueslev y soy la presidenta de NCD Child, y la presentación de hoy es por parte de NCD Child, y se trata de las ENTs y la gente que vive con enfermedades no transmisibles. Ayer nos enfocamos en la prevención de ENTs y hoy hablaremos más del control, y eso entra en el marco de NCD Child en cuanto a atacar esos dos lados de la agenda. Nuestro secretariado se encuentra en el Center for Global Child Health en el Hospital Sick Kids, y tenemos mucho apoyo por parte de nuestro secretariado aquí el día de hoy. Algunos de los muchos que nos ayudaron por detrás de lo que está pasando. Y quisiera decirle rápidamente muchas gracias a nuestro socio financiero, el Programa de Salud Joven de AstraZeneca, por su apoyo continuo, y muchas gracias a nuestros socios para este taller, es decir, la Coalición Latinoamérica Saludable y la Asociación American Heart Association, sin cuya colaboración no hubiésemos podido hacer lo que hacemos con la región latinoamericana. Pasemos a la agenda. Primeramente tendremos palabras de apertura y un resumen del día 1. Luego pasaremos a nuestro ponente principal, el profesor Jourdan de UNESCO. Luego un panel de discusión y un espacio de preguntas y respuestas donde verán que hay muchos conocimientos especializados y muchas expectativas. Muy importante para nosotros, lo verán, tener varias partes interesadas y distintas perspectivas y nuevos conocimientos de los que están participando, y tendremos la oportunidad de hacer preguntas al final, y finalmente tendremos palabras de cierre, y hoy eso se verá seguido de sesiones simultáneas, y todos los que están con nosotros aquí ahora están invitados a las sesiones simultáneas, y les enviaremos una liga para unirse a las sesiones, porque realmente queremos un sentimiento de participación y crear una herramienta de aprendizaje para poder aprender de sus conocimientos especializados y sus experiencias. Así es que sería excelente que pudiesen estar con nosotros. Antes de comenzar, unos cuantos puntos administrativos. Como ya lo dije antes, hay interpretación al inglés y al portugués para lo que se haga en español, y también habrá interpretación al español. Si pueden, por favor, silénciense. Este webinario será grabado y podrán también compartir este enlace, esta liga, con colegas después de haber terminado el evento. Lo compartiremos con ustedes en caso de que quieran también repasar algo que se haya mencionado.
Claro está que nos encantaría escuchar sus preguntas, sus comentarios, si las tienen, si tienen preguntas o comentarios, por favor pónganlo en las preguntas y respuestas cuando abordemos ese tema o más tarde. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Beatriz, mi pareja en este crimen. Beatriz, de la Coalición Latinoamericana Saludable. Como socia en el crimen, dice Marie. Em, lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los que participaron en el primer día de este evento. Quiero hacer un breve resumen. Obvio que hubo muchos temas significativos que se trataron y esto no va a ser lo suficiente, pero quiero mencionar 4 puntos en particular. Primero, que fue un día fantástico de muchas maneras, pero una manera fue la participación activa de jóvenes de nuestra región, que fueron moderadores, panelistas, participaron particularmente en los grupos de discusión. Y aquí quiero mencionar específicamente la Alianza Juvenil por la Salud y el Desarrollo, que es la entidad con CLAS que viene organizando este evento. En segundo lugar, eh, me pareció muy importante el concepto de las escuelas como puertas de entrada a los niños y a los jóvenes, y que esto hace que todas las escuelas deberían ser escuelas promotoras de la salud. Pero también se notó que no todos tienen las mismas oportunidades, hay muchas vulnerabilidades y que los niños no son una isla, están en un ambiente social, económico que los afecta. Entonces es importante entender que a pesar de que quisiéramos que todas las escuelas fueran promotoras de salud, esto lamentablemente hay mucho esfuerzo por adelante para poder conseguir tal cosa. Se habló también de ciertos principios, como los principios de inclusividad y equidad, el enfoque integral hacia toda la escuela. Se mencionó, por ejemplo, que toda la escuela, inclusive el kiosco que vende alimentos, inclusive si se hace o no se hace actividad física, que todo el ámbito es un ámbito educativo y que se tiene que hacer de esa manera. Se mencionó también la importancia del liderazgo desde el sector educativo, que tiene que responder al contexto en el que están las escuelas y los niños y los adolescentes. También se mencionó que tenemos que escuchar las voces, directamente las voces de los jóvenes y los niños, que a veces escuchamos a los expertos, escuchamos a muchos que no tienen la experiencia directa en las escuelas. Y un tema principal que se mencionó es cómo la industria de alimentos malsanos y de otros productos como el tabaco tienden a ver a los jóvenes y a los niños como su población de relevo, eh, y que dirigen sus mensajes a los jóvenes. Una de las panelistas, Mei Lin de Panamá, una joven de 18 años, nos decía justamente el poder que tiene la publicidad para los jóvenes y la necesidad de que la publicidad esté también regulada. Y bueno, sabemos que ha habido ahora publicaciones que indican ningún tipo de publicidad debería ir a los niños y jóvenes. Con esto termino mi descripción de lo que fue el día de ayer, que como digo fue fantástico, fue muy pero muy bueno y un gran agradecimiento. Ahora quisiera hablar de este día de hoy, el día número 2, donde vamos a hablar del manejo de las enfermedades no transmisibles en niños y adolescentes a través del ámbito escolar. Que para poder lograr el derecho a la educación de todos, tenemos que tener una consideración especial
por los niños y jóvenes que tienen que manejar enfermedades crónicas. Y particularmente mencionar esta interrupción de la educación y también de las posibilidades de mejorar la salud a través de las escuelas que ha ocurrido en razón de la pandemia del COVID-19. Es un desafío sin precedentes. Entonces, eso va a ser todo parte de la discusión del día de hoy. Quiero ahora entonces presentar a Edilene Braga. Edilene es una de las jóvenes de la Alianza Juvenil de Brasil y ella va a presentar a nuestro ponente principal. Adelante, Edilene. Muchas gracias, Beatriz, y buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco por la invitación del día de hoy y por el honor de poder presentar al ponente principal, el profesor Didier Jordan, que es el titular de la Cátedra UNESCO, Salud y Educación Global. Sorry, Edilene, I think you're muted. Hola. Yes. ¿Me escucha? Sí. Bueno, voy a presentar el profesor Didier Jordan. Como estaba diciendo, era el titular de la Cátedra UNESCO y de Salud y Educación Global y director del Centro Colaborador de la OMS para Investigación en Educación y Salud. También es catedrático y es decano de la Facultad de Educación y vicepresidente de la Universidad Blaise Pascal de Francia. Fue presidente de la Comisión de Prevención, Educación y Promoción de la Salud del Consejo Superior de Salud Pública y director de la División de Promoción y Salud de la Agencia Nacional de Salud Pública. Es uno de los principales expertos europeos de salud pública. Adelante, profesor Didier. Thank you so much, Edilene. Muchísimas gracias, Edilene. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco por darme la oportunidad de compartir la visión de UNESCO y del Centro de Colaboración en Salud y Educación Mundial. Voy a hablar por 20 minutos acerca de la cuestión de las estrategias de continuidad educativa y control de ENTs durante la pandemia de COVID-19. Quisiera compartir con ustedes 5 ideas durante estos 20 minutos. Primero, el marco del regreso a la escuela para niños y jóvenes con ENTs. Segundo, aprender desde el terreno lo que sabemos. Claro que estamos aún alejados de un mundo perfecto y todavía queda mucho por hacer en las escuelas, así es que tenemos que aprender del terreno. Luego volveremos a la perspectiva de las escuelas y los estudiantes con ENTs y en la segunda parte de mi presentación hablaré de las palancas de cambio y concluiré con el papel específico de los profesionales de cuidados de salud. En cuanto al marco escolar para niños con ENTs, quisiera decir que este webinario es muy oportuno porque muchos investigadores y muchas personas están cada vez más conscientes del hecho que nos enfrentamos no a una pandemia, sino a una sindemia. No se trata solo de combatir al virus, sino de una interacción muy compleja entre distintos factores que, claro, están liados a la epidemia en sí, pero también a los factores sociales y a las ENTs. No se trata de hablar solo de comorbilidades, sino de la interacción entre una enfermedad infecciosa, ENTs y factores sociales. Y luego tenemos que pensar cómo cambiar. Y si yo vuelvo a la base, todos ustedes aquí ya saben, claro, que los niños que tienen enfermedades crónicas
y tienen que estar en las escuelas, tienen las mismas necesidades que otros niños. Saben que vivir con asma o diabetes de tipo 1 o cuestiones de salud mental no hacen que la persona sea diferente. Uno no puede limitar a niños con ENTs a sus ENTs. Son niños, son jóvenes que necesitan la socialización, el aprendizaje, tienen que vivir en un medio ambiente positivo que tenga un impacto positivo en su desarrollo. Y es lo que pasa en las escuelas, tienen interacción con sus pares y no le podemos negar la escuela a los niños que tienen que tener éxito, sobre todo niños con ENTs, es un desastre social. Así es que queda claro que tenemos que organizar todo para que estos niños estén en la escuela, pero claro está que necesitamos de un marco. En el trabajo que hicimos con Nicola Gray y Janet McDonald, identificamos 3 tipos de situaciones que hablan del control de la situación. Primero, claro está, tenemos niños y jóvenes que tienen un riesgo muy serio debido a temas que tienen que ver con su sistema inmunológico o sus enfermedades, y estos niños tienen que ser protegidos, y ahora tenemos cada vez más instrumentos para aprendizaje mixto, para telemedicina, pero no es una panacea, es algo que podemos utilizar para mantener las conexiones y para, por ejemplo, ayudar en la escuela, en el hogar, pero hay niños limitados que viven con condiciones crónicas. La mayoría de ellos están con síndromes bien controlados y se verían beneficiados de quedar en la escuela, y desafortunadamente observamos que en muchos países la gente le tiene miedo a eso y rehúsa que los niños y jóvenes con ENT regresen a las escuelas. Y claro está que no hay motivo para ello. Y claro está que hay una tercera categoría, sobre todo con jóvenes y algunos adolescentes, cuyos síntomas no se controlan realmente, y ahí se necesita un ajustamiento del plan de cuidado. Pero al saber esto, no podemos considerar que por definición todos los niños con condiciones crónicas tienen que estar escondidos en sus habitaciones en casa. Tenemos que hacer un análisis más profundo de su situación. Claro está, pueden decir, pues es buena idea, pero ahora la cuestión es que si queremos que los niños estén en la escuela y como Beatriz recién dijo, que hagamos la promoción de la salud, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces ahora yo lo que quisiera hacer es regresar al mundo real, porque todos ustedes saben que tenemos que nomás publicar líneas directrices y eso por definición se implementa. No, sabemos que eso existe en el mundo de los ositos, donde la vida es tan buena, todo es rosa, pero siento decirles que no vivimos en ese mundo. Así es que ese es solo un sueño. Entonces, aquí se trata de incluir a estudiantes con ENTs, y la cuestión de COVID-19, ellos no son una prioridad superior. Primero, porque nosotros somos, porque tenemos prioridades teniendo que ver con parásitos, etcétera, que son importantes. Hay países donde se cerraron escuelas y no desarrollaron ningún marco porque tienen tantas otras prioridades. Segundo motivo es que también tenemos muchas cuestiones que tienen que ver con salud en instalaciones escolares. Piensen en ventilación. Si no se pueden abrir las ventanas porque hay mosquitos que podrían entrar, ¿cómo ventilar? ¿Cómo limitar la propagación del virus? Y lo mismo para el acceso a agua limpia. Por ejemplo, entonces tenemos muchos otros temas, y como lo saben, en muchos países de América Latina y en todas partes no tenemos enfermeras, médicos en las escuelas. Entonces, esas cosas juntas significan que no podemos considerar una talla única. O sea, estamos en una situación en la que, dependiendo de los países, de la situación, de la región, tendremos distintas maneras de controlar las ENTs durante
paciente COVID. Ahora, con este sondeo en la comunidad de UNESCO, quisiera yo compartir con ustedes algunas ideas de lo que aprendimos de la gente sobre el terreno. Ahora, cuando hablamos del tema de las líneas directrices y del control de la crisis de COVID-19 en las escuelas, lo que observamos a nivel mundial es que la mayor parte de las guías se limiten a medidas de higiene y nada con la educación. Y cuando le preguntamos a la gente en el terreno, tienen problemas porque la escuela no está eliminando nada más la distancia, sino que las escuelas educan. Segundo, si no hay buena cooperación entre las partes interesadas, es sumamente difícil reabrir las escuelas en buenas condiciones y sobre todo tener a los niños con ENTs. Tercero, nos sorprendió mucho, quizá a ustedes no los sorprenda, pero a nosotros sí. Ninguno de los que contestaron en los datos que recopilamos nunca mencionaron a los que dan cuidados de salud, los médicos, las enfermeras, los farmacéutas, se dan cuenta que vivimos en un planeta donde hay un gran problema de salud en las escuelas, pero la cooperación con los profesionales de salud a nivel local es algo muy limitado, por lo menos en nuestro sondeo. Este es un problema, es algo en lo que tenemos que pensar. Ahora, cuarto, lo que aprendimos es la cuestión de la falta de igualdad. Todo aumentó este problema y todo esto preocupa mucho. Claro que dependiendo del país, muchas cosas faltan, recursos, máscaras, jabón para los niños. Así es que lo que es muy importante en esta etapa es darse cuenta de que vivimos en distintas condiciones, pero lo que está faltando claramente es la cooperación, perdón, entre los distintos actores. Claro está que también saben que hay muchas experiencias diferentes. La gente que está a la cabeza de la crisis y sobre todo estudiantes con ENT, sus padres, sus profesores que están en las escuelas muy frecuentemente tienen dificultades, incluyendo el nivel de estrés, tratar de encontrar nuevas prácticas. Hay mucho que hacer en ese campo. Ahora, tercer idea, hay que volver a la base. Tenemos en mente que la prioridad es tener a niños y jóvenes con ENTs en las escuelas. Vemos que eso es difícil y uno de los motivos, y otra vez Beatriz lo mencionó en su resumen de ayer, es que tenemos que pensar no solo a través de la óptica de la familia, de los niños, de los jóvenes, de los médicos, sino que tenemos que utilizar los lentes de la escuela, de los sistemas escolares, si queremos poder controlar de buena manera el tema de los niños y jóvenes con condiciones crónicas en la escuela. Tenemos que pensar en lo que significa para la escuela utilizar el lenguaje de la escuela. Así es que desde el punto de vista educativo, la primera cosa conectada a condiciones crónicas es que es una forma sumamente grande de discriminación. Entonces, aquí se trata de inclusión para la escuela, pero también se trata de enseñar, de aprender, porque las escuelas tienen la responsabilidad de permitir a todos los estudiantes, incluyendo a los que tienen ENTs, desarrollar capacidades para lograrse como personas y finalmente la educación en el campo de la salud, sobre todo con gente con condiciones crónicas, la alfabetización, cuestión salud es algo esencial, así es que hay que pensar a través de los lentes de los sistemas escolares, pensar en la inclusión, la equidad y la ciudadanía. Entonces, no se trata solo de protección, sino también de educación con la protección. Y no es que en todo país haya planes de salud, aquí está la versión francesa, se tiene en muchos países, sino que hay que organizar la vida cotidiana y también organizar y crear condiciones para tener educación
educación y dar los medios a todos los niños y jóvenes con ENTs para que tengan éxito en cuanto a la equidad. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué tipo de palancas tenemos para contribuir a un cambio positivo en el marco de la crisis de COVID-19 para jóvenes y niños con enfermedades crónicas? Primeramente, tenemos que olvidar que podríamos encontrar una barra mágica. No existe eso. Tenemos que pensar en todos los determinantes de las políticas y prácticas escolares de una manera que no sea implementar una política, sino mejorarla. Saben que lo que pasa en Caracas y en las regiones rurales de Bolivia es algo muy diferente, así es que no podemos imaginar implementar algo en esos dos países, pero sí podríamos tratar de mejorar en cada escuela la manera en que le damos escolaridad a niños con ENTs. Ahora, para hacer eso, tenemos que pensar claramente en lo que es importante si queremos introducir un cambio en el sistema escolar. Ahora, hay 4 distintas palancas. Una es la de las políticas. Tenemos políticas que alientan a niños con ENTs, pero eso no es suficiente. Se necesitan estructuras y sistemas que hacen que las instalaciones lo hagan posible, pero eso no es tampoco suficiente. Hay que tener prácticas relevantes. Tenemos que hablar de prácticas que promueven la salud para los directores, los profesores, y eso para los niños con ENTs, que los ayuden a vivir con su condición y ser libres con una visión de emancipación de esta condición. Nuevamente, las condiciones crónicas no definen a los jóvenes. Los jóvenes son personas en desarrollo y su ENT es solo uno de los determinantes de su vida futura. Y claro está que tenemos que pensar en los recursos humanos. Sin reclutamiento relevante va a ser difícil. Entonces, si regresan a los datos basados en pruebas para ir hacia adelante en cuanto a la escolaridad de niños y jóvenes con enfermedades crónicas, tenemos que pensar en forma simultánea en políticas, estructuras, prácticas y recursos humanos. Y como he dicho, hay que promover un enfoque intersectoral, porque eso se encuentra dentro de la dimensión de educación para los jóvenes. Y es la participación también de los jóvenes. Los jóvenes son los mejores especialistas de sus propias enfermedades. Necesitamos usar un enfoque intersectoral y tenemos que tener estrategias fuertes de defensa, no solamente cambiar las cosas al nivel local, hay que contribuir al cambio social al nivel mundial. Y finalmente, la pregunta clave en cuanto a desarrollar capacidades es totalmente esencial. Tenemos que construir puentes entre los jóvenes, los profesionales de atención sanitaria y profesionales de educación. Y hay que hacerlo de manera muy concreta. Aquí hay una tabla. Ustedes van a recibir la presentación si quieren. Entonces, por ejemplo, niños que padecen de la diabetes de tipo 1, hay que tener políticas para niños que tienen esa condición a largo plazo y también en cuanto a atención urgente. Segundo, tener estructuras y sistemas limpios donde ellos pueden recibir las
los medicamentos y los tratamientos. Y sabemos que jóvenes en las escuelas está vinculado con el hecho de que la gente no entiende mi vida, hablan de sus iguales, hablan de los profesionales. Eso tiene que ver con la organización de la escuela y entre los profesionales y las prácticas. No solamente en cuanto a prácticas de profesionales, sino de la educación. Ahora yo quisiera enfocarme sobre los maestros. ¿Por qué? A los maestros, profesores, porque usted sabe que tenemos todo tipo de profesional con maestrías, profesionales, sociales en las escuelas, pero cómo podemos avanzar con los maestros en los diferentes países en Sudamérica. Entonces, a mí no me parece que hay que tener como una postura moral, porque hay que hacerlo, porque eso es extremadamente difícil, tomar todas las presiones de las actividades de enseñanza. Pero lo que dice la investigación, si quieren saber lo que puede conducir que un profesional escolar puede contribuir a la equidad con niños con las ENT. No es solamente una cuestión de directrices y factores institucionales y leyes. Todos los sondeos o cuestionarios indican que hay que tomar en cuenta los factores personales en cuanto a la función o la visión de su identidad profesional. ¿Por qué me pagan a mí? Eso está vinculado a los estudiantes y su conocimiento, sus factores, lo que impulsa la actividad profesional de los maestros es el impacto sobre los estudiantes, el impacto sobre ellos mismos. Es difícil sobrevivir todos los días y toda una carrera como maestro. Uno tiene que estar apremiado y la inclusión tiene que ser algo beneficioso para los padres y los maestros. La mayor parte de los padres no están en favor de la inclusión. Si deseamos avanzar, hay que hay que ir más allá de las directrices. Son factores personales y vinculados con la comunidad. Y el determinante institucional tiene un impacto limitado. Es más bien el determinante personal y la relación entre los estudiantes. Es diferente para médicos, enfermeras, mujeres. Entonces, solamente para concluir esa parte, necesitamos saber que avanzar en el campo de inclusión y equidad para nuestros niños y jóvenes con enfermedades crónicas. Tenemos que hacerlo junto con los maestros para renovar. Es una cuestión de crear capacidades, es más allá de la remuneración. Para mí, crear capacidades es la prioridad y la función del profesional de salud es esencial. Necesitamos no solamente decir, hay que hacer más, porque todos los maestros tienen mucha carga, tienen mucho trabajo que hacer, pero hay que reorientar la identidad profesional para que las cosas sean más coherentes y no solamente una colisión de etapas. Ahora quisiera concluir con un enfoque sobre los profesionales de atención de salud y su papel en las escuelas. No es tan fácil. Imagínese que usted es médico de familia o médico general. Soy profesional. Yo voy a explicar a los maestros lo que tienen que hacer con esa, por ejemplo, artritis juvenil o diabetes de tipo 1.
No funciona porque es una cuestión de profesionalismo educacional, no un enfoque profesional de parte de los médicos. Estamos hablando de niños y jóvenes. A veces son sus pacientes, pero también son estudiantes. ¿Cómo podemos crear coherencia? No es al decir, los vamos a mostrar. No es solo a decir, no, somos una gota nada más, no tenemos impacto. La función de los profesionales de atención de salud es esencial en todos los países para ser catalizadores de cambio. ¿Qué significa eso? Es mostrar que los profesionales de atención sanitaria están siguiendo lo que está pasando en las escuelas y haciéndolo claro que las escuelas son esenciales para la salud de la gente. La población confía en los profesionales de salud en cuanto a materia de salud y su contribución a la escuela es sumamente importante. Hay que apoyar las escuelas en cuanto a la inclusión, particularmente durante la crisis de la COVID-19. Eso tiene que ver con el reconocimiento de las escuelas en cuanto a la salud. Hay que hacer consultas entre la escuela, la farmacia para incluir esas cuestiones con los padres, con los jóvenes. ¿Cómo funciona? ¿Qué han aprendido para cambiar el punto de vista o las opiniones de las escuelas? No es fácil, pero es para reencadrar la orientación. ¿Cómo podemos cambiarlo de solamente un discurso a la creación de capacidades? Si quieren educar, hay que tener educadores. Entonces, hay un enlace con los profesionales de atención de salud, pero la prioridad es fortalecer, dar más conocimiento a los profesionales de educación, al crear capacidades, al contribuir a la implementación de algunas medidas, por ejemplo, en cuanto a la COVID-19. Entonces, yo acabo de compartir el cadre de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de Salud. ¿Qué sabemos? Hay que usar la lente de la escuela como palancas de cambio en cuanto a participación, crear capacidades como un impulso de cambio para los profesionales de salud. Muchas gracias. I believe now we're moving on to the panel. Ahora vamos a continuar con la presentación del panel. Hola a todos. Es un placer ser el moderador de ese panel para discutir las estrategias para el manejo, el control de las ENT durante la pandemia de la COVID-19. Tengo algunos
algunos pensamientos sobre la presentación del profesor Jourdan. Son muchos puntos para reflexionar y tengo ansias de escuchar los próximos panelistas para escuchar su perspectiva, para poder hacer una discusión después. Primero, yo quisiera invitar al primer panelista, Sean Slade, director superior de alcance mundial en el ASCDA. El trabajo se centra en la promoción del niño en su totalidad durante sus 3 décadas en educación en varios continentes. Ha hablado sobre temas relacionados con el niño total, el bienestar, y ha estado a la vanguardia de la promoción y el uso de clima escolar. La conexión, es miembro del OCDE y cátedra de UNESCO sobre salud y educación, y también es experto del EXXL y está trabajando en el modelo holístico con la CDC. Por favor, le paso la voz a usted, Sean. Muchas gracias y gracias por esa presentación. Yo quisiera hacer una declaración referente a lo que Didier habló. Voy a abordar eso durante unos 3 minutos y quisiera agregar, yo creo que hay una otra palanca de cambio, un mecanismo de cambio que tenemos en cuanto al año 2020, la pandemia de la COVID-19, porque yo veo este año y la pandemia como un mecanismo de cambio para repensar cómo los sectores interactúan entre sí, como la educación. Y yo vengo de una asociación de educación, cómo podemos reencadrar nuestro enfoque. Hay 3 factores que yo quisiera abordar en esa declaración inicial. La COVID nos fuerza como educadoras a reevaluar el motivo, el objetivo de la educación con la conversación de esos temas alrededor del mundo. También hay que reevaluar la colaboración que tenemos a través de nuestras comunidades. En tercer lugar, realmente está poniendo adelante la necesidad que la salud y la educación tienen que estar vinculados, sincronizados para el beneficio del niño. Hay un par de puntos que son claros en el año 2020, puntos que están claros. Es decir, uno, el bienestar está realmente en primer plano en la discusión sobre la educación. Vemos, por lo menos en los Estados Unidos, donde está basado el organismo del ASCD, aun si somos una organización internacional, el bienestar está en primer plano, bienestar de los estudiantes, del personal, es realmente lo que nosotros llamamos Maslow momento. Lo que queremos decir con eso está poniendo la jerarquía de Maslow para asegurar que todo el mundo esté saludable, seguro, antes de preocuparse sobre otros factores. Si vamos a desarrollar la habilidad cognitiva del niño, los educadores, padres, profesionales de salud comprenden que la salud y el bienestar de los niños es esencial, es fundamental. Y cuando se habla de salud y bienestar, no solamente la salud física, sino al nivel emocional y psicológico de los niños. Lo que yo veo también en la comunidad de educación es una comprensión o recomprensión que enfocar sobre el bienestar es bueno al nivel
pedagógico, es una buena manera de enseñar y para aprender. Anteriormente tenía la idea que la pedagogía estaba aquí y el entorno sobre la salud y seguridad estaba allí. Ahora vemos eso alineado. El bienestar es bueno en cuanto a la pedagogía. El segundo factor que vemos es un vínculo, un entendimiento entre la conexión. No solamente estamos interconectados al nivel global, al nivel mundial, no solamente afecta una ciudad, lo que afecta a una ciudad afecta a otros. Vemos la manera en la cual interactuamos al nivel local, es un determinante fuerte como las escuelas y cómo los niños van a desarrollarse. Vemos la necesidad para que la gente tenga diálogo, como Didier decía, que la gente se unen, padres, comunidades, profesionales de salud, educadores, directores, maestros. Vemos eso en primer plano con la reapertura de las escuelas. Pero desafortunadamente vemos muchas de las brechas en nuestras comunidades. Eso está aumentando, exacerbando esos temas. Vemos cuando nuestras comunidades no tienen vínculos o servicios de apoyo o no tienen servicios de salud o consejeros de salud. Los estudiantes están sufriendo. Y muchas veces son las comunidades marginales que sufren lo más. Lo hemos visto vez tras vez que las brechas, las lacunas en nuestras comunidades se ve como son brechas más grandes, no brechas de escuela. Entonces, para resumir, lo que hemos visto de la comunidad educativa y lo que vemos a través no solamente en los Estados Unidos y América Latina, sino en el mundo entero, hay la necesidad para colaborar. Nosotros hemos hecho en la ASCD a través de un modelo que hemos hecho con la CDC, que se llama de niño entero, niño en su totalidad, escuela en su totalidad. Y para terminar, yo quisiera regresar a la COVID-19 y este año y lo que ha sido terrible y traumático. Este es nuestro momento de cambio, es una palanca que podemos usar para reencadrar lo que está haciendo la educación y cómo marchan esos sectores juntos. Deseamos regresar al antiguo normal, un sistema basado en la inequidad o antigüedad, o deseamos reencadrar la manera en la cual la educación y las comunidades trabajan juntos. Voy a terminar allí. Vamos a escuchar de los otros panelistas para ver cómo ellos están tomando eso y aplicando eso en sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Como Didier ha dicho anteriormente, no estamos enfrentando una pandemia, sino algo sistémico, y hay que trabajar en eso para hacer frente a los retos. Me encantó el enfoque de niño en su totalidad, escuela en su totalidad y comunidad en su totalidad. En vez de solamente educar, hay que promover entornos seguros, saludables en cuanto al bienestar social, emocional, particularmente con los profesionales de educación que no son menos pagados y son subestimados. Ahora es un gran placer invitar al próximo panelista, el doctor Carlos Alonso, que es el vicepresidente de ALAPE. Es pediatra
con la especialización de neurología. Él tiene una maestría en educación con especialización en comunicación. Es el presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México con PM, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE. Y él también trabaja en el hospital pediátrica mexicana de neurología, es el director educativo, investigador en el Hospital Central, en el Hospital Prieto entre el 2003 y el 2015 y trabaja ahora como neurólogo y pediatra en práctica con un consultorio privado. Muchas gracias, doctor. Usted tiene la voz. Muchas gracias. Voy a hablar ahora en español. Gracias a todos por la amable invitación. Celebro esta excelente iniciativa de todos los grupos y organizaciones participantes en este evento que, en mi opinión, va a dejar mucha información, mucha experiencia para todos los que estamos de alguna manera interesados e involucrados en el bienestar y la salud de la infancia en nuestros países. Particularmente voy a hablar un poco de la experiencia de México y creo que es hasta cierta forma algo que se replica en muchos de los países de Latinoamérica, nuestros países hermanos. Y como médico o desde el punto de vista de la salud, hay muchas cosas que nos preocupan en este tiempo tan particular. En primer término, estamos viviendo un tiempo totalmente atípico, creo que esto lo hemos escuchado repetidas ocasiones durante todo el año. Ha sido un reto importante, particularmente ahora nos enfocamos a las escuelas, a la salud y a la educación, pero ha sido un reto importante porque ha transformado la sociedad en su conjunto, los espacios laborales, los espacios sociales, familiares, y esto es algo que no habíamos tenido en la historia reciente del mundo. La educación en particular, normalmente la vemos en un contexto separado, único, y le damos mucho valor, pero la salud es un bien que nosotros consideramos está incluso relatado como un bien mayor, como una de las prioridades, uno de los derechos constitucionales en la mayoría de los países. Y sin embargo, en la práctica ha tenido muchos retos en los últimos años. Es bien sabido que los médicos siempre tratamos de fomentar la prevención antes que tratar las enfermedades. Y ayer comentábamos un poco el hecho de la importancia de trabajar en la prevención desde etapas muy tempranas. Los niños y los jóvenes son factores de cambio y eso no tenemos ninguna duda. Si educamos a esta generación, si trabajamos con ellos, si hablamos con ellos, seguramente van a ser factores de cambio en los próximos años y esto es algo que no debemos de olvidar bajo ninguna circunstancia. Las enfermedades no transmisibles particularmente han sido un punto de partida en los últimos años para enfocar y enfatizar la educación no solamente en las escuelas, sino en la experiencia médica. La mayoría de las asociaciones o sociedades médicas que conformamos o agrupamos a los especialistas de la materia, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, tenemos siempre por costumbre tener reuniones de actualización varias veces al año. Obviamente este tiempo de pandemia nos ha obligado a modificar nuestras estructuras educativas y ahora, al igual que este evento, estamos trabajando siempre a distancia y descubriendo las bondades de la telemedicina y las bondades de la educación a distancia. No todo ha sido malo. Sin embargo, uno de los temas que más nos ha preocupado y hemos generado talleres de educación, incluso dentro del ámbito médico, es en el contexto de las enfermedades no transmisibles. Particularmente de los temas que se han hablado en el día de ayer y que seguiremos platicando el día de hoy, tienen que ver con educación a partir de aspectos nutricionales, obesidad infantil.
Es triste ver cómo hace algunos años, cuando nos formábamos como médicos y particularmente como pediatras, veíamos la desnutrición infantil como un reto a vencer en muchos de los países pobres. Y hoy día, paradójicamente, aún en países pobres tenemos incidencias muy altas de obesidad infantil, lo cual conlleva pues todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, diabetes y una mala calidad de vida. Y en ese sentido, no hay más que trabajar de manera colaborativa con las instituciones, pero eso en el papel, en la teoría, se dice muy fácil. En la práctica es muy complicado poner a trabajar, como mencionaba el profesor Jordan, en una coherencia de tal manera que todos podamos sumar fuerzas. Yo creo que otro de los aspectos que tenemos que considerar en la educación para mejorar y trabajar en estas áreas es la participación o el involucrar a los padres. Frecuentemente la salud infantil está un poquito enfocada en el seno de la familia, en la responsabilidad de los padres, pero al momento de llegar a la escuela es como si dejáramos un poquito la estafeta en la escuela y en los profesores y se pierde un poco la comunicación. Es decir, en las horas que estás en la escuela, la responsabilidad de tu salud es de la escuela y cuando regresas a la casa me corresponde nuevamente, pero a veces no hay los suficientes vínculos entre las familias y los educadores en las diferentes escuelas, por lo tanto creo que es algo que tenemos que aprender a trabajar. Sin lugar a dudas, vamos a necesitar trabajar mucho en la interacción para generar un compromiso en las diferentes estructuras organizacionales que tienen el mismo objetivo común, que es el bienestar de la infancia. Yo creo que ese compromiso lo tendremos que hacer entre las asociaciones médicas, entre las autoridades de salud y las autoridades educativas, que no nos quede solamente en el discurso, sino encontrar mecanismos en los que podamos asumir nuestra corresponsabilidad en el beneficio de la salud infantil y juvenil de nuestras regiones. Ahora, hay muchos retos a vencer y en mi opinión, uno de los principales retos para poder implementar estas medidas, sin lugar a dudas, sigue siendo la inequidad o la desigualdad social. Todo esto lo podemos implementar y seguramente estaremos platicando en las preguntas y respuestas de cómo generar o cómo implementar estrategias concretas ahora que regresen los niños a la escuela. Pero es muy diferente cuando hablamos de una universidad o una escuela privada que se encuentra en áreas urbanas, donde todos los requisitos que vamos a ocupar para poder mantener la calidad en la salud de los niños se pueden implementar, medidas de higiene, medidas de capacitación, medidas de entrenamiento, todo lo podemos implementar. Pero cuando hablamos de la educación pública, generalmente es muy difícil poder llegar a implementar. Hay sitios donde en una sola aula puede haber 40 niños hacinados en un espacio pequeño, sin ventilación, sin las medidas básicas, y esto va a representar un reto mayor. Se mencionó, y comparto esto, hemos desviado nuestra atención hacia el COVID-19 y es correcto, no tenemos por qué no hacerlo y tenemos que aprender de esto todos los días, pero hemos olvidado y hemos dejado de lado muchas enfermedades que son importantes, por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver con la parte psicológica, la salud mental, los problemas del aprendizaje, los trastornos que tienen que ver con las condiciones de ansiedad y depresión que vemos en los niños, la prevención de accidentes, en fin, las enfermedades no transmisibles y este grupo de problemas tienen un reto muy grande hacia el futuro que tenemos que trabajar. Finalmente, les comparto un poco la experiencia de nuestras sociedades médicas. Cuando tenemos eventos presenciales que antes de esta tragedia del COVID podían llegar a reunir hasta más de 4,000 o 5,000 médicos, particularmente pediatras, en un proceso de educación médica, siempre tenemos el compromiso de ser solidarios con la sociedad.
Y en ese sentido generamos, a la par de las actividades educativas para los médicos, siempre actividades educativas para maestros, para padres de familia y para familiares de niños o jóvenes con enfermedades no transmisibles, y ha sido un éxito y una experiencia muy satisfactoria. Creo que este es un punto importante, el generar talleres de alguna manera dictados por expertos, pero con el target o el objetivo dirigido hacia padres de familia, educadores y personas involucradas en este grupo de edad, sin lugar a duda genera una experiencia y un compromiso de colaboración. En fin, tenemos muchos retos y el principal reto es saber cuándo vamos a poder regresar a la escuela de manera segura. En mi país tenemos prácticamente 10 meses sin que los niños puedan acudir a la escuela y seguramente van a pasar por lo menos otros 6 meses antes de que esto pueda suceder. Estamos en la tercera ola de la pandemia, la mortalidad es alta, el índice de contagios es alto y los niños siguen estando en casa y vamos a tener que aprender mucho de las secuelas a largo plazo de este tipo de condiciones por su manejo en la casa. Muchas gracias una vez más por la invitación a la participación y estoy seguro que en las mesas de discusión tendremos mucho de qué platicar. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Carlos. And I think you brought a really... Muchas gracias, el doctor Carlos. Creo que usted habló de un punto muy interesante en cuanto a cómo implementar todas estas medidas en el sistema público. Y yo quisiera que esto lo traiga a nuestra discusión, pero que se tenga en mente 30% de la población brasileña no tiene acceso al Internet. Entonces, ¿cómo podemos promover educación a distancia virtual si estamos hablando de un porcentaje importante de gente que no podría participar en escuelas a domicilio? Entonces creo que es un punto muy importante que tenemos que tener en mente. Mi placer ahora es el de llamar a la señorita Mary Gwyn Delany, que es consejera de salud y bienestar en la oficina regional de UNESCO en Latinoamérica y el Caribe. Por favor, Mary Gwyn, es un placer para mí poderla invitar. Gracias, Bruno. Con agradecer la invitación a NCD Kids. Ha sido un gusto escuchar al profesor Didier del UNESCO Chair. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los y las panelistas y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bien punto, Bruno, en cuanto al acceso al Internet, y quisiera también vincularlo con el punto que mencionó el profesor acerca de inclusión, ya que ha sido y es un desafío muy grande que hemos visto en este año, yo creo que por primera vez en todas sus dimensiones, ya que hemos enfatizado tanto el acceso al educación virtual o a distancia, y creo que ahora todos nos damos cuenta de los tremendos desafíos que tenemos en cuanto a la conectividad. Pero en términos generales, yo creo que tanto como ha dicho el doctor Alfonso y el doctor Slade también, bueno, la oportunidad que nos da una tragedia nos significa una tremenda responsabilidad. Y esto es para repensar todo. La próxima normalidad no puede ser igual o peor que la normalidad anterior. Así que en cuanto a la educación en salud o las ventanas que se nos están abriendo en este momento, yo creo que tenemos el deber de pensar, repensar, reinventar tanto el contenido de lo que priorizamos en educación y educación en salud, su espíritu, sus objetivos, el espacio y el tiempo que lo damos en el día escolar, y también las innovaciones que hemos visto en este año y anteriores también
para mejorar su entrega y aumentar su impacto. Yo creo que podemos esta oportunidad nos da la oportunidad de ir mucho más allá que la prevención. Por supuesto, esta crisis nos ha puesto el énfasis en prevención de la transmisión, hábitos de higiene como lavado de manos, el acceso al agua, el uso de la mascarilla. Pero yo creo que tenemos también un momento para ampliar lo que entendemos, como decía Sean, de salud al bienestar, muy importante. Y por eso me gustó tanto la inclusión de esos conceptos de forma directa en esta conversación de inclusión y ciudadanía. Hay un desafío muy grande, ¿no?, en juntar los sectores de educación y salud, servicios de salud a veces. Y eso se refleja en la típica educación en prevención que en muchos contextos se entrega en el ámbito escolar. Prevención del uso de drogas, prevención del embarazo no planificado, prevención de accidentes, etcétera. Y está muy bien instalado el marco de prevención y el aumento de la percepción de riesgos de uno. Pero también sabemos que este abordaje no es siempre tan efectiva ni duradera en el tiempo, dependiendo del programa y cómo se implementa. Y yo sé que aquí estamos hablando más de prevención, como fue el enfoque de ayer, que la necesidad de atender bien las necesidades de niños, niñas y jóvenes viviendo con enfermedades no transmisibles en el ámbito escolar. Y por supuesto, como decía el profesor, políticas, estructuras, sistemas, recursos humanos y las prácticas que se van generando. Pero miremoslo desde el punto de vista de inclusión también. Sabemos que el estatus de salud en el sector de educación o el sistema de funcionamiento, funcionamiento del sistema educativo impulsa en algunas maneras la exclusión. Si preguntamos a cualquier persona viviendo con discapacidad, sabemos que sus posibilidades para asistir en las mismas condiciones o participar en el proceso educativo son bastante limitados comparando con una persona que no vive con una discapacidad. Tenemos que aprender de estas experiencias. Los sistemas educativos, y esto yo creo que es un avance muy grande. Hemos empezado a analizar el impacto de esta forma de exclusión sistemática, tanto para grupos indígenas, personas viviendo en áreas rurales, raza, orientación sexual, identidad de género, una serie de factores que sabemos que cada uno en sí puede resultar en exclusión hasta con violencia física. Pero que también hay que abordar directamente con las políticas, las estructuras, sistemas, etcétera, que hemos conversado. Y así tenemos que incorporar las enfermedades no transmisibles en este grupo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos por qué hay casos de bullying, porque no se pregunta, ¿fue por su apariencia o fue por o la ropa que usaba o su raza? Tenemos que indagar, y por eso yo diría que tenemos que entender mejor cómo se forman las actitudes y los prejuicios tanto de niños y niñas que personas adultas que trabajan en el sector de educación para conocer de fondo si se trata de una discriminación emocional o si es característica del sistema en sí. En cuanto a este concepto de ciudadanía, y yo creo que Sean también abordó este tema, que de pronto
yo creo que el mundo se ha dado cuenta o quizás ha internalizado mucho más la idea que la salud es pública. Depende de el comportamiento de uno o de una, y lo que está pasando en el mundo afecta directamente a la persona. Y yo creo que esto es un momento muy importante. Sabemos también que la educación es pública y lo que aprendemos o no aprendemos en el proceso educativo afecta a uno o a una y también al resto de nuestra familia, amigos y amigas y comunidades. Y con esta realización, y ahí vuelvo al tema de la idea que nos da una responsabilidad importante de ir de la prevención y la preocupación por uno, por sí mismo o por mí misma, a un marco de cuidado de los demás, de la responsabilidad de cuidar a los demás, la solidaridad y la caridad, ok, pero también ojalá que nos lleve a un activismo y con un espíritu político enfocados en los que se han excluido sistemáticamente, tanto en el sector de educación y salud, y que nos mueve a cambiar y avanzar hacia una nueva y mejor normalidad. Y finalmente, yo sé que muchos de los participantes son trabajadores de salud que trabajan en el ámbito escolar, y solo quisiera decir que yo creo que tenemos que ir más allá que facilitar los servicios de salud en el ámbito escolar, y que yo sé que hay muchos que estamos en eso, sino que realmente juntar esos dos sectores que son muy distintos. De hecho, son planetas distintos, con unos marcos de referencia son hasta contradictorios, pero tenemos muchísimo que aprender uno al otro, de salud que viene a resolver problemas individuales y de educación que va con un proceso de largo plazo, de formar generaciones autónomas, solidarias, preparadas, etc. Así que hay muchas oportunidades, y los y las docentes son una expresión de esta intersección entre sectores que los dos sectores podemos apoyar. Así que, bueno, con estos breves comentarios, es un gusto escuchar a mis colegas panelistas y estar acá con ustedes, y bueno, veamos en la parte de la conversación si podemos profundizar un poco más. Así que gracias, Bruno. Muchos saludos desde Santiago. Thank you very much, Mary Gwynn. And you Muchas gracias, Mary Gwynn. Usted dijo algo realmente muy poderoso, que la próxima realidad puede ser peor que la anterior, y lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo debido al aislamiento social, es que estamos aumentando en cantidad de gente sedentaria. Estamos aumentando en cantidad de gente que consume productos alimenticios no saludables más frecuentemente. Hemos visto que el consumo del alcohol ha aumentado. Así es que concluyo de su experiencia que deberíamos pensar en forma creativa, en forma innovadora para abordar a la salud y al bienestar. Y como lo hemos visto y lo hemos vivido ahora, menos se trata a la educación y la salud como temas públicos, y menos podremos cambiar
estas realidades que dan tanto miedo. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar a nuestro siguiente y último panelista, Tomás Plaza Reneses, que es consejero en nutrición y prácticas mundiales en el Banco Mundial y apoya operaciones y proyectos analíticos en Latinoamérica y el Caribe. Se enfoca en Centroamérica y se interesa sobre todo en la salud de niños y jóvenes, demografía y equidad en la salud. Antes de unirse al banco, Tomás trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la OCDE y contribuyó a varias publicaciones. Tiene una maestría en población y desarrollo de la London School of Economics. Tomás, por favor, esperamos con ansiedad de escucharte. Gracias, Bruno. Bueno, simplemente comenzar dando las gracias a todos los participantes, a los colegas panelistas y al profesor Jordán. Es un placer estar aquí con ustedes. Quizá brevemente, para dejar espacio para la discusión, voy a mencionar un par de ideas. La primera, bueno, quiero resaltar la importancia de la cooperación intersectorial, que ya lo hemos mencionado, y creo que se relaciona mucho al tema de los recursos, ¿no? Hemos hablado de que los recursos son limitados y en muchos casos es quizá el mayor limitante para poder realizar inversiones en este tema. Si no se tiene un cierto balance en esas inversiones, en esos recursos entre sectores, es imposible tener un enfoque interdisciplinar. En muchos casos simplemente es más fácil tener recursos de un sector que tenerlos de los diferentes sectores que deberían estar involucrados. En ese sentido, quizá quiero mencionar un poco sobre el marco del capital humano, que es el marco que utilizamos en el Banco Mundial quizá para entender o para discutir esta relación entre la educación y la salud para el desarrollo humano, y que realmente tiene un rol central en la salud escolar. La idea del capital humano es que todos los seres humanos tienen un potencial que pueden alcanzar si se cumplen unas ciertas condiciones, ¿no? Que en este caso son condiciones de salud y de educación. Este potencial no solamente es importante desde un punto de vista individual, del bienestar individual, pero también tiene una importancia muy, muy significativa en la economía, en la productividad de un país y en la sociedad en general, ¿no? Como mencionaban mis colegas panelistas, realmente también es clave para poder tener ciudadanos que son activos y que están comprometidos con la sociedad, ¿no? En ese sentido, obviamente, la prevención y el manejo de las enfermedades no transmisibles es un factor fundamental dentro de este proceso. Si no tenemos ese manejo en la edad temprana, en la niñez, en la adolescencia, es muy difícil luego en el resto de la vida tener una calidad de vida adecuada. En ese sentido, mencionar que en los últimos datos que tenemos disponibles, 4 de cada 10 niños en la región de Latinoamérica y el Caribe que nacidos hoy no alcanzarían su potencial pleno de capital humano. Obviamente no sabemos todavía cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en este tema, pero está claro que va a tener un impacto negativo y posiblemente muy significativo. Mirar este impacto a largo plazo y esta relación que tiene con la productividad creo que es importante para presentar el caso realmente de las inversiones intersectoriales y de intentar asegurar recursos en los diferentes sectores para realmente darle un lugar importante en las agendas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. También me gustaría mencionar rápidamente que este problema de cooperación intersectorial tiene una consecuencia muy clara en el hecho de que cuando los jóvenes salen del sistema educativo, muchas veces no se conectan directamente al sistema de salud. Pierden no solamente su conexión a la educación, pero también su conexión a la salud. Esto lo hemos visto universalizado, por así decirlo, durante la pandemia, donde realmente no solamente la desconexión ha sido a nivel educativo, pero también a nivel de salud, como ya se ha mencionado.
Entonces, en este sentido, quizá la pandemia la podemos ver como una oportunidad de reforzar estos métodos para asegurar de que los jóvenes que salen del sistema educativo, que puede ser por abandono escolar, pero también simplemente por completar la educación secundaria, que no se salgan del sistema de salud y que mantengan esos vínculos y esos mecanismos de prevención y de manejo, ¿no? Esto es, otra vez, muy importante para los jóvenes que tienen enfermedades no transmisibles, que muchas veces salen de la escuela y dejan de ser seguidos, dejan de ser manejados, y cuando vuelven al sistema de salud años después ya es tarde y en muchos casos ya se han desarrollado las enfermedades y los factores de riesgo a un nivel más grave. También decir, esta vulnerabilidad no es igual para toda la población, como hemos mencionado también. Hay ciertos sectores de la población que son más vulnerables a sufrir esta pérdida de conexión con el sistema de salud y con el sistema de educación. Y vemos que, por ejemplo, la vulnerabilidad a la violencia, la vulnerabilidad a la fragmentación familiar, vemos también el desafío de los embarazos adolescentes, también es muy importante y muy relacionado con la salida del sistema educativo. Y en Centroamérica, donde yo trabajo, realmente la migración también es un tema muy importante. Vemos que muchos jóvenes no solamente abandonan la educación, sino que abandonan su país en muchos casos, y esto obviamente les rompe sus vínculos con los sistemas de prevención y los sistemas de manejo de enfermedades. Entonces, quizá pues, simplemente concluir con una llamada a la acción de que realmente tengamos que aprovechar esta oportunidad, como hemos mencionado, de asegurar de que no llegamos a una realidad peor de la anterior, sino que aprovechamos estos aprendizajes que hemos tenido para llevar la salud y la educación de forma remota, no solamente a los jóvenes que están en el sistema educativo, sino también a los jóvenes que están fuera. Todo dentro de un enfoque de salud escolar que es integral y que está coordinado muy cercanamente con el sistema de salud. Y de esa forma creo que podemos aumentar la cobertura y aumentar la calidad de los servicios. Con eso concluyo. Muchas gracias. Thank you very much, Tomás. We are now moving for Muchas gracias, Tomás. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Yo les pediría que a todos que pongan sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte baja de la barra de Zoom. Hemos oído palabras y oraciones muy fuertes, pero ahora hay que pasar a la práctica. Yo le tengo una pregunta que hacer a todos los panelistas. Por favor, sean concisos para poder responder a más preguntas. La pregunta es la siguiente. Podríamos comenzar con usted, Tomás, si no le molesta. ¿Cómo es que los profesionales de cuidados de su salud pueden apoyar el desarrollo de capacidades para llegar a un éxito educativo de estudiantes que tienen ENTs? Le doy 2 minutos. Sí, me parece una buena pregunta. Hay un montón de oportunidades de cooperación en ese sentido. Quizá un mensaje que podemos transmitir es que esa coordinación que mencionaba antes a nivel institucional es totalmente donde tiene que estar la base de esa contribución. Obviamente podemos esperar que los profesionales a nivel individual vayan más allá de lo quizá de su tiempo, de sus recursos, y que contribuyan a esas enseñanzas y esos intercambios, pero realmente tiene que haber recursos, tiene que haber inversión en esos aspectos y en esos mecanismos de compartir ideas y compartir conocimiento. Quizá resaltar también lo que mencionaba antes, quizá de la salida del sistema de salud y realmente de la interacción entre el sistema de salud y el sistema escolar. Creo que el profesor Jordan también lo mencionaba y me parece fundamental resaltarlo, ¿no? Que realmente los servicios de salud incluyan hasta cierto punto una referencia al sistema educativo y al sistema de salud escolar,
para, por así decirlo, obtener sinergias y tener una cierta dualidad de la atención. Gracias. Gracias. Mary Gwynn, please. Mary Wynn, por favor. Thank you. I think there's a Gracias. Creo que hay varios temas en torno a los cuales nos podemos enfocar para evitar este peor nuevo normal, además de los puntos que Tomás recién mencionó. Yo creo que, como mencioné brevemente, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos y que tenemos que hacer es quizás no agrupar a todos los niños con enfermedades no transmisibles en un saco. Yo creo que cada uno de los niños que con cada una de esas condiciones y a veces más que uno necesitan atenciones bien específicas y tienen necesidades y desafíos específicos. Y si identificamos bien y construimos esta capacidad dentro del sector de educación reflejado en políticas, sistemas, la documentación de la buena práctica, así podemos avanzar también con el fortalecimiento de una respuesta integral del sistema. Thank you very much. Dr. Muchas Carlos. gracias. ¿El doctor Carlos? Sí, creo que aquí la pregunta va enfocada a una estrategia concreta que pudiéramos aplicar para poder plantearlo en este contexto. Algo que facilitaría un poco las cosas es recordar el hecho de que la educación es cíclica, es decir, son ciclos que terminan y empiezan una vez al año y que esto facilita un poco la planeación estratégica. Y en ese sentido, yo creo que hay dos áreas de oportunidad. La primera es hacer un diagnóstico situacional, identificar cuál es la estadística o la problemática que tengo en mi escuela, porque cuando hablamos en términos generales a veces se diluye un poco el reto y sería importante saber como autoridad educativa dentro de mi plantel cuál es mi situación real de enfermedades no transmisibles, es decir, qué porcentaje de los niños o de los estudiantes que tengo en este momento son potencialmente susceptibles de tener algún problema de esta naturaleza. Y el segundo es el abordaje buscando acuerdos. Las situaciones de las sociedades médicas locales y nacionales es a veces un poquito desaprovechado en el contexto de la educación. Muchas sociedades tienen financiamientos por parte de industria farmacéutica o tienen recursos propios de los que se pueden allegar de diferentes medios y se pueden invertir en educación o capacitación. Entonces, buscar acuerdos concretos entre las escuelas y las asociaciones médicas locales puede favorecer el que no solamente sea te doy mi tiempo cuando no tenga otra cosa que hacer, sino estoy comprometido contigo y voy a ir una vez al mes y voy a capacitar a tus maestros en este tema concreto para poder entonces generar una experiencia de colaboración más adecuada y con mejores resultados en el largo plazo. Muchas gracias. Sean, please. Sean, por favor. Lo siento, ma il mio español es muy mal, so I'm going to respond in English. Así es que voy a hablar en inglés. Estoy de acuerdo con Carlos. Pienso que esta es una oportunidad y nuevamente de donde vengo yo hablo de cómo tratar de transformar los sistemas. Esta es una oportunidad para profesionales de la salud de venir a la mesa y mostrar a la educación el valor de lo que pueden hacer. Así es que es el momento, es el tiempo en el que los profesionales de salud estén ahí e insistan en estar en diálogo y discusión con la educación, con los líderes de educación más bien, para asegurar y exponer el hecho de que la salud tiene que ser parte del sistema. La salud había sido formado como algo secundario o terciario
aprovechan de esa oportunidad para estar en la mesa, para asegurar que vean el valor de la salud dentro de las escuelas y la comunidad. Hay que aprovecharse de este momento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional y voy a pasar la voz a Ideli Palazuelos, que es dirigente juvenil y de la Federación de Estudiantes de Medicina de Bolivia, que va a hacer una pregunta de los participantes. Entonces, vamos a empezar con usted, John. ¿Qué barreras y elementos facilitadores existen en el entorno escolar que los profesores y profesionales de salud cumplan con la necesidad de los niños y los jóvenes que viven con las ENT? Entendamos que ¿cuáles son las barreras y elementos facilitadores para seguir hacia adelante? Una vez más, yo veo que las barreras y los elementos facilitadores son casi iguales. Estamos dando cuenta este año que tenemos el mismo entendimiento del motivo, el propósito de la educación, la barrera que ha estado allí para los educadores para permitir que los profesionales de salud entren y que hagan ajustes en cuanto a las ENT. Es el hecho de que los educadores han visto su papel solamente en cuanto al desarrollo académico. Lo que vemos ahora, lo que empezamos a ver es una discusión más amplia. La escuela está allí no solamente para desarrollarse, para enseñar al nivel económico, sino en cuanto al desarrollo del niño entero, el niño en su totalidad, emocionalmente, físicamente, cognitivamente y a nivel social. Eso ha sido una barrera que ha prevenido esa integración. Y yo creo que este momento en el tiempo nos da la posibilidad de reformular ese marco en cuanto a la educación para permitir los profesionales de salud para que vengan, para que llenan esos huecos, esas brechas en la promoción del crecimiento saludable, del desarrollo social y emocional de nuestros jóvenes. Gracias. Ahora, doctor Carlos, a usted. Hay muchas barreras que podemos identificar y yo creo que la principal barrera es que no tenemos claro cuáles son nuestros roles y no tenemos claro en qué momento es responsabilidad de las instituciones o de las autoridades. Yo siento que hemos hablado mucho en estos 2 días de la colaboración, de la coherencia, de estar trabajando unidos, pero una vez más queda mucho en el papel, queda mucho en los deseos, en los proyectos, pero en el momento de aterrizar esto cuesta mucho trabajo, es muy difícil. Entonces, yo creo que es un tiempo de oportunidad, voy a insistir mucho en esto. Hemos aprendido este año cómo vivir de manera diferente y tenemos que ser corresponsables para limitar esas barreras. Los sistemas gubernamentales, es un hecho, no tienen la capacidad para poder manejar esto de manera correcta. Entonces, la participación de la sociedad y de las diferentes organizaciones del sector público y privado deben aprender a trabajar juntos, lo que no hemos hecho hasta el momento, en mi opinión. Gracias. Mary Gwynn, please. Ahora, Mary Gwynn, por favor. La observación del doctor Alfonso de lo que queda en papel y las buenas intenciones y todas las limitaciones estructurales que hay en cuanto a la colaboración, pero también quisiera quizás discrepar un poco con algo que entendí que dijo Sean en cuanto a, yo entendí que él decía, y quizás me equivoco, que la actitud del sector de educación frente
al sector salud es la barrera, y solo si los dejaran entrar a hacer su trabajo, habría más colaboración. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta, especialmente en Latinoamérica, que el sector médico, los médicos en general, tiene un poder social que es muchísimo mayor que una profesora en una zona rural, en un colegio de educación básica, por ejemplo. Y yo creo que este poder social en general implica que muchos profesores, aunque son ellos que saben, claro que se encargan de lo académico, pero es porque saben cómo aprenden los niños y niñas, saben cómo enseñar. Y esto no es necesariamente la fortaleza de un médico, quizás una enfermera un poco más porque están más en la práctica de actividades educativas. Pero hay que tomar esto en cuenta, que lo que se busca es no solamente que se abran la puerta del colegio para que lleguen a hacer las charlas, los servicios de dentistas o vacunas o hasta alimentación escolar, sino que se integre en el tejido de la comunidad educativa y todo lo que se hace en un día. Convertir la hora de almuerzo, que es un espacio muy protegido, en un momento de aprendizaje en la buena alimentación, por ejemplo. Y no solamente una charla de alguien que viene afuera que les dice hay que comer bien, porque hay que prevenir la obesidad. O sea, es una relación mucho más profunda, pero basado en el respeto mutuo de los conocimientos y de los roles de cada sector. Y eso se construye con el diálogo. No queremos que el sector de educación como se dice, se levanten las manos y dice ya, lo que ustedes digan, porque son ustedes que saben, sino que vengan y vamos a trabajar juntos para aprovechar de estos espacios y estos años protegidos, casi garantizados, de muchos niños y niñas en este entorno bien estructurado. A lo mejor no te entendí totalmente bien, Sean, pero me parece que hay una conversación interesante ahí que podríamos tener. Thank you very much. Now I'd like Muchas to gracias. Ahora quisiera pasar la voz a Ideli, que va a hacer algunas preguntas de los otros participantes del público. Ideli, a usted. Gracias, Bruno. Nos llegó una pregunta de Liliana de Thierry, de la Asociación Cuidar Diabetes de Argentina. La pregunta es para el profesor Dieder Jordan, que nos dice: muchas veces la exclusión y la falta de atención apropiada a los niños con NCD se produce porque las normas legales impiden que los docentes puedan darle algún medicamento. Ellos temen problemas legales y por eso es impensado para ellos que puedan acompañar a los niños. La pregunta es: ¿cómo se podría solucionar esta situación en beneficio de los niños con NCD? Dr. Jordan has already left the call, but he answered, so I'm just gonna read his reply to Liliana. It's critical one, especially for kids with type 1 diabetes. We need to move forward in the way in which we see medicine in schools. Tenemos que avanzar. ¿Cómo vemos la medicina en la escuela? Primero, por ejemplo, en diabetes de tipo 1, hay que educar cómo usar la medicina en la escuela, los planes de gestión y la pregunta de creación de capacidades o desarrollo de capacidades, fortalecer el trabajo intersectoral, la formación de profesionales de salud son elementos facilitadores. Próxima pregunta.
hay una pregunta en el chat que voy a hacer muy rápido. ¿En qué medida la educación interprofesional puede contribuir al desarrollo de sinergias y un mejor diálogo entre disciplinas? Sean, could you please answer that in 1 minute so I can wrap it up? Sean, le pido a usted contestar para yo poder dar las conclusiones a este panel. Sean, usted tiene la palabra. Do you want me to... Sean, did you understand the question or you want... Sean, ¿usted entendió la pregunta? Ay, disculpe. Lo voy a leer en el idioma inglés. Dice, ¿usted considera que la educación interprofesional puede ser la estrategia para promover la sinergia y el diálogo entre disciplinas? Definitivamente, lo más que podemos empezar durante la capacitación para educadores, formar a las personas dentro de la profesión, cómo poder trabajar juntos. Eso nos pone en buen camino para lo que Didier había dicho, que yo creo que hace falta un pueblo para criar a un niño. La comunidad tiene que trabajar de manera intersectoral para ayudar a criar a nuestros niños. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los que estaban aquí presentes. Fue todo un placer compartir ese momento. Yo quisiera citar el proverbio de Nigeria que Sean acaba de decir. Bueno, estamos en la misma línea de construir un sistema ambiental para poder poner nuestros hijos en el centro. Hay que recordar que tenemos que ganar a las ENT. No podemos olvidar a los que todavía viven con ellos. Por último, yo quisiera invitar a ustedes todos de unirse al movimiento de Alianza Juvenil. Síganos en Facebook. Alianza Juvenil es nuestro handle en Twitter, es _ Alianza Juvenil en Twitter y Instagram. La más cantidad de personas que tenemos, vamos a tener una voz más fuerte en la región del Caribe y de América Latina. Ahora le paso la voz a usted, María. Muchas gracias y quisiera dar las gracias a todos los ponentes, a todas las personas que asistieron hoy día y gracias a todos los ponentes por las reflexiones y puntos de vista que han compartido con nosotros. Las ideas en cuanto a la continuidad educativa, manejo de las enfermedades no transmisibles. Realmente ha sido todo un placer escuchar de ustedes sus perspectivas, sus antecedentes y lo que ha sido realmente especial hoy día es cómo hemos logrado de unir los expertos en educación, en salud, de manera conjunta. Y cuando miramos al niño, particularmente el niño que vive con una ENT y con la familia, los en educación y en salud son las personas más importantes a estos niños. Entonces, eso dicho con algo positivo combinado con este evento de hoy día, eso tal vez es lo que necesitamos para avanzar las cosas, para crear cambios positivos para los niños y jóvenes que viven con obesidad infantil, diabetes, problemas de salud mental y todas las ENT. Eso es lo que esperamos en NCD Child. Tenemos ansias de trabajar con ustedes
ustedes en el futuro para hacer frente a ese desafío en la agenda, en la región. Ahora vamos a pasar ahora a sus sesiones de grupo. Todos deberían haber recibido un correo que tiene un enlace. Podemos terminar esta llamada. Tenemos ansias de continuar la discusión en la parte interactiva. Muchas gracias y que tengan buen día.